Estamos en comunicación telefónica con Pedro Busetti, que es justamente uno de los expertos, de los especialistas, que nos va, conocido además de muchos años, que nos va a aclarar si esta resolución de la Cámara Segunda, de la Sala Segunda, de la Cámara Federal de La Plata, ¿es para todo el país, Pedro, o solo para la provincia de Buenos Aires? ¿Es para la luz y para el gas o para una sola? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En principio decir que el fallo de la Cámara es solamente sobre el gas natural. Ajá. Bien. Y que sí es extensivo a todo el país. ¿No hay dudas de esto, Busetti? Porque había una confusión realmente muy grande. De acuerdo a lo que conversamos con los autores de la acción, de la demanda, los compañeros que han trabajado en la demanda, esto abarcaría a todos los usuarios del país, porque la Cámara pide que se remitan todos los expedientes que están en distintos juzgados hacia esa jurisdicción. Sí. Busetti, ¿ustedes como titular de DEUCO presenta un solo amparo con respecto al gas? ¿Presentan dos por el gas y por la luz? ¿Presentan con la intención de tener un alcance nacional o solamente iban por un alcance a nivel de provincia de Buenos Aires? No, perdón, a ver, el amparo que se trató en La Plata, en el juzgado federal, está presentado por dos organizaciones. Una es CESPI, una es CESPI, y otra... CEPIS. Y otro es Consumidores Argentinos. Sí. No está iniciada por DEUCO. Nosotros tenemos una acción iniciada junto con el intendente municipal de Ituzaingó contra los aumentos de gas, de luz y de agua, pero que abarcarían solamente al distrito de Ituzaingó. Lo importante de esta medida, más allá del alcance, que de acuerdo a lo que nosotros pensamos es nacional, es que toma en cuenta la ausencia de la audiencia pública. Dato que el Ministerio de Energía desestimó, apeló la medida en distintas instancias, pero la Cámara finalmente resuelve que debió haberse realizado la audiencia pública, no solamente por la cuestión que el Ministerio invoca, que es la cuestión energética, la seguridad de la prestación del servicio, sino teniendo en cuenta el interés económico de los usuarios. Sí, también ahí está el fallo de la Cámara de Córdoba, que plantea un elemento importante para considerar que debe ser tratado en todos los fallos, que es, en primer lugar, tanto la energía eléctrica como el gas, como el agua potable, son servicios públicos esenciales. Por lo tanto, tienen que tener acceso universal. Y para lograr el acceso universal, las tarifas tienen que estar al alcance del ingreso económico de todos los sectores de usuarios. Pedro, Pedro, por ejemplo, a un jurista que yo respeto muchísimo, integrante de la Sala 2, Leopoldo Schifrin, él hace hincapié en lo siguiente, y creo que tiene que ver con lo que decía usted. Los impuestos no solo deben determinar un hecho imponible, sino un monto cuantitativo razonable para la contribución. Es decir, que el usuario pueda pagarlo. Bueno, justamente el argumento que estoy enunciando tiene que ver con lo que dice el magistrado en la sentencia. A ver, además, la Corte Suprema de la Nación ha dicho en reiteradas oportunidades que las tarifas tienen que ser justas y razonables. ¿Cómo son justas y razonables? En la medida en que los usuarios, todo el universo de usuarios comprendido en un servicio público puede pagarlo. Cuando en este caso nosotros estamos viendo, esto es público y notorio, a pesar de alguna cobertura mediática que está silenciando lo que está pasando en las oficinas de atención de las distribuidoras, nosotros estamos recorriendo en esta última semana las oficinas comerciales de Metrogas y de Gas Natural, y le podemos decir que hay situaciones de mucha gravedad que están poniendo en riesgo la integridad física de los propios trabajadores de las empresas de Metrogas y Gas Natural, porque, a ver, cuando un usuario está desesperado porque no puede pagar una factura, no está invocando un hecho simbólico, sino un hecho concreto, una necesidad concreta, y hay centenares de miles que no pueden pagar la tarifa de gas. Lógicamente, la reacción es contra la distribuidora, y lamentablemente a veces el empleado tiene que hacerse cargo
de lo que la distribuidora le deposita en él como empleado que es. Por lo tanto, decimos, hay miles de usuarios que tienen ingresos que son inferiores a los 8.000 pesos mensuales y que recibieron facturas de 3, 4.000 pesos. A ver, si un usuario que gane más de esa cifra puede pagar facturas de 3.000 pesos. Y estamos hablando de un consumo de 500 metros cúbicos bimestrales que en temporada invernal, entre abril y septiembre, es habitual que una familia con 2 estufas de uso no de todo el día, sino durante determinadas horas del día, consuma 500 metros cúbicos. Y por Pedro, ese consumo, Sí, Pedro, te voy a hablar, lo voy a hablar en primera persona porque me llegó ayer la tarifa. Yo consumí exactamente el bimestre pasado, 480 metros cúbicos. Claro. La tarifa fue de 3.250 pesos. Claro. El año pasado, por 20 centímetros cúbicos menos, la tarifa fue de 810 pesos. Sí, pero es muy sencillo. Ahora. No sé si estoy hablando con Andrés. Sí, Pedro. Sí. Andrés, bueno, mira, es muy sencillo, Andrés. El metro cúbico te lo cobran este año a 5 pesos con 45 centavos en esa categoría de consumo. Y el año pasado vos lo pagabas 1 peso con 95. Quiere decir que aumentó prácticamente el 180%. Ahora, eso trasladado a una familia que tenga un ingreso promedio, digo, a ver, en Argentina el ingreso salarial promedio es de 8.000 pesos y hay miles de familias que ganan menos y algunos ganan más. Una vez de 12.000 pesos, que le venga una factura de 3.000 y pico de pesos, ¿es pagable para esa familia? Nosotros decimos que no es pagable, Bussetti, porque deja de comer. Exactamente, y por eso la preocupación de todos nosotros y por eso estamos replicando la información. Ahora, la factura ya llegó con estos importes que son súper elevados. ¿Qué hace el usuario, Bussetti? ¿Tenemos que ir a pagar o no tenemos que ir a pagar? Y si no pagamos, Metrogas o la empresa que sea, ¿nos puede cortar el servicio o no? Y por último, la Corte, en definitiva, ¿en qué se va a definir, digamos? ¿Hay que pasar audiencia y va a venir el aumento? Son 3 preguntas, discúlpeme, pero tienen que ver con la preocupación de la gente. Mira, por supuesto, esta es la preocupación principal. Yo recibí la factura y ¿qué hago hoy con la factura? Sí. A ver, lo que nosotros recomendamos es pagar a cuenta lo que está permitido en el reglamento del usuario del servicio de gas natural, el mismo importe que pagamos el año pasado. Si yo pagué 500 pesos el año pasado y ahora me vinieron 3.000, yo voy a la distribuidora y le digo, yo quiero pagar lo que pagué el año pasado, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del fallo judicial que hoy da lugar a la suspensión de la medida. Porque ahora sigue contestando las 2 preguntas que quedan. Pero en este punto, ¿cómo hace el usuario? A mí me vence, por ejemplo, el 16. ¿Cómo hago para decirle, señor Metrogas, voy a pagar lo mismo que el año pasado y no este tarifazo? Bueno, hay que ir a la distribuidora porque lógicamente no se puede pagar en uno de estos sistemas de cobro de impuestos que existen. Hay que ir a la distribuidora, sea Metrogas, sea Gas Natural. Hay que plantear esto, que además, insisto en esto, no es una decisión caprichosa que uno plantea porque quiere quedar bien con la audiencia. No, es lo que está establecido en el reglamento del usuario, que cuando un usuario está disconforme con una factura porque interpreta o que está mal facturada o que se midió mal el consumo, en este caso hay una razón mucho mayor, que es un fallo judicial que hoy contempla la suspensión. Lo que ordena la Cámara es la suspensión de las resoluciones. En el día de hoy hay 2 cuadras de cola por cada casa, por cada empresa, y distribuidora en cada uno de los barrios. Con este fallo uno se imagina que va a tener 5 o 6 cuadras de cola. Pero no cabe ninguna duda, porque obviamente que se hace sentir la protesta popular. Es obvio que va a haber esa cantidad de gente, porque estamos hablando de que el tarifazo en el gas natural, tarifazo salvaje, porque hay que decirlo con todas las letras y bien con la boca bien abierta, el tarifazo salvaje afecta a la mayoría de los usuarios de gas natural. Por eso, ¿y qué pasa como decíamos si uno recién, no llega a hacer el las trámite? Distribuidoras están desbordadas y obviamente hay situaciones. Nosotros hemos visto una situación en una sucursal donde hubo que sacar a una persona que estaba enardecida porque
quería ser atendido, quería que te resolvieran el problema. Obviamente, la desesperación, la angustia, no es una buena consejera en este tipo de situaciones. Por eso lo que decimos es que el gobierno tiene que dar marcha atrás. Bussetti, no la pedirle a la Corte última, que resuelva. Brevemente, por favor. La empresa distribuidora, si uno no paga y tampoco tiene el tiempo de presentarse, muy brevemente la respuesta, ¿le puede cortar el suministro de gas a los usuarios? Mira, nosotros, mejor dicho, estamos convencidos de que con esta situación social imperante, ninguna distribuidora, ni de gas, ni de energía eléctrica, se va a atrever a cortarle el servicio a un usuario, porque esto enardecería más aún a la gente que ya de por sí está bastante enardecida, bien, bastante caliente, para hablarlo en términos populares, ¿no? Pedro Bussetti, titular de DEUCO, muchísimas gracias por la claridad. No, al contrario, un abrazo a ustedes. Gracias.